Los susurros del asilo. Mi nombre es Francisco López y solía trabajar como guarda de seguridad en un asilo para ancianos que ocultaba más secretos de los que podía imaginar. Durante años, mi trabajo consistía en patrullar los oscuros pasillos del edificio durante las frías noches, manteniendo a raya cualquier intruso y garantizando la seguridad de los residentes. Pero nunca imaginé que me enfrentaría a algo mucho más aterrador que simples ladrones o vándalos. El asilo se encontraba en las afueras de un pequeño pueblo, rodeado por un denso bosque que lo hacía parecer aún más aislado. Desde mi primer día, sentí una presencia opresiva que parecía emerger de los mismos cimientos del edificio. Los ancianos hablaban en susurros sobre extrañas apariciones y sonidos inexplicables que llenaban las noches. Al principio, atribuí esas historias a la imaginación desbordante de mentes envejecidas por el tiempo, pero pronto descubriría que había algo mucho más siniestro acechando en aquel lugar. Mi turno nocturno solía transcurrir sin incidentes, excepto por el ocasional ruido proveniente de las habitaciones de los residentes más inquietos. Sin embargo, una noche, todo cambió. Recibí una llamada urgente del supervisor, informándome que uno de los residentes, la señora Thompson, había desaparecido misteriosamente de su habitación. Mis pulmones se llenaron de un aire denso y frío mientras me dirigía hacia el ala donde se encontraba su habitación. El pasillo estaba envuelto en una penumbra opresiva y el eco de mis propios pasos resonaba como un tambor en mis oídos. Al acercarme a la habitación de la señora Thompson, un escalofrío recorrió mi espina dorsal. La puerta estaba entreabierta, balanceándose ligeramente con el viento que soplaba desde el exterior. Con el corazón latiendo con fuerza en mi pecho, empujé la puerta y entré en la habitación. El interior estaba sumido en una oscuridad casi palpable, solo interrumpida por la tenue luz de la luna que se filtraba por la ventana. Mi linterna parpadeaba débilmente mientras iluminaba la habitación, revelando una escena que heló mi sangre. La cama de la señora Thompson estaba vacía, las sábanas revueltas como si hubiera habido una lucha. Mis ojos escudriñaron cada rincón en busca de algún rastro de la anciana, pero no encontré nada. Decidí buscar en el resto del asilo, rezando para encontrar a la señora Thompson sana y salva. Sin embargo, lo que descubrí fue mucho peor de lo que podría haber imaginado. Mientras patrullaba los pasillos, comencé a escuchar susurros sibilantes que parecían emanar de las sombras mismas. Palabras ininteligibles se entremezclaban con el crujido de mis propios pasos, creando una cacofonía de sonidos perturbadores que me hacían sentir como si estuviera al borde de la locura. Cada vez que me acercaba a una esquina, tenía la sensación de que algo acechaba en la oscuridad, observándome con ojos invisibles. Traté de mantener la calma, recordándome a mí mismo que era solo mi imaginación jugándome malas pasadas. Pero entonces, vi algo que me hizo cuestionar mi cordura. En una de las salas de estar, vi a la señora Thompson parada frente a una ventana, mirando fijamente hacia el exterior con una expresión vacía en su rostro. Sus ojos estaban huecos y sin vida, y su piel tenía un tono pálido y ceroso que me hizo estremecer. Antes de que pudiera acercarme, la anciana desapareció en la oscuridad, como una sombra fugaz que se desvanece en la noche. Mis manos temblaban mientras continuaba mi búsqueda, pero cada vez que pensaba que estaba cerca de encontrarla, la señora Thompson volvía a desaparecer. Los susurros se intensificaban a mi alrededor, convirtiéndose en un murmullo constante que llenaba mis oídos y nublaba mi mente. Comencé a sentirme mareado y desorientado, como si estuviera atrapado en un sueño febril del que no podía despertar. Finalmente, después de horas de búsqueda infructuosa, me di por vencido y regresé a mi puesto de seguridad. Pero la noche aún no había terminado, y lo peor estaba por venir. Mientras estaba sentado en la sala de monitoreo, observando las cámaras de seguridad con ojos cansados, vi algo que me heló la sangre. En una de las cámaras, vi a la señora Thompson arrastrándose por el pasillo, con sus ojos vacíos fijos en la cámara como si estuviera mirando directamente hacia mí. Su piel estaba desgarrada y desgarrada, como si hubiera sido arrastrada por el suelo durante horas. Un grito escapó de mis labios mientras veía horrorizado cómo se acercaba más y más a mi posición.
Desesperado por escapar de aquella pesadilla viviente, corrí hacia la puerta de salida más cercana y salí al exterior, buscando refugio en la luz reconfortante de la luna. Pero incluso afuera, no estaba a salvo. Los susurros seguían persiguiéndome, envolviéndome en su abrazo frío y oscuro. Me di cuenta entonces de que el asilo estaba maldito y que había desencadenado fuerzas que estaban más allá de mi comprensión. Desde aquella noche maldita, nunca volví a trabajar en el asilo. Pero los recuerdos de lo que presencié siguen persiguiéndome en mis pesadillas, recordándome que hay cosas en este mundo que van más allá de nuestra comprensión, cosas que acechan en las sombras y esperan pacientemente su próxima víctima. Y mientras los susurros persistan, sé que nunca estaré a salvo. La tienda Walmart. Mi nombre es Enrique, y esta es mi historia. A veces pienso que al compartirla puedo exorcizar los fantasmas que todavía me atormentan, pero otras veces creo que estoy destinado a vivir con este peso para siempre. Era una noche como cualquier otra en mi trabajo como guardia de seguridad en Walmart, una de esas noches rutinarias en las que esperaba nada más que silencio y largas horas de soledad. Nunca imaginé que esa noche cambiaría mi vida para siempre. Comencé mi turno a las 10 de la noche, como de costumbre. El lugar estaba desierto, salvo por algunos empleados que se quedaban un poco más tarde para organizar los productos y asegurarse de que todo estuviera en orden para el día siguiente. Hice mi recorrido habitual por los pasillos, revisando que las puertas traseras estuvieran cerradas y que no hubiera ninguna actividad sospechosa. Todo parecía estar en su lugar. A medianoche, la tienda estaba completamente vacía, salvo por mí. El silencio era ensordecedor, solo interrumpido por el ocasional zumbido de las luces fluorescentes y el ruido sordo del sistema de calefacción. Me acomodé en mi puesto de vigilancia, revisando las cámaras de seguridad una por una. La mayoría de las pantallas mostraban pasillos vacíos y estanterías llenas de mercancías. Aproximadamente a la 1 de la madrugada, noté algo extraño en una de las cámaras. Era una figura femenina, vestida con ropa antigua, caminando lentamente por el pasillo de juguetes. Al principio pensé que era una broma o una alucinación provocada por el cansancio. Froté mis ojos y miré nuevamente, pero la figura seguía allí, moviéndose con una lentitud inquietante. Decidí investigar, armado con mi linterna y mi radio. Caminé con cautela hacia el pasillo de juguetes, sintiendo un frío inexplicable que parecía emanar de las paredes mismas. Cuando llegué, no había rastro de la mujer. Inspeccioné cada rincón, cada estantería, pero todo estaba en silencio y vacío. Convencido de que había sido una ilusión, regresé a mi puesto. Pasaron unos minutos y el ambiente en la tienda comenzó a cambiar. El aire se volvió más denso, casi sofocante, y un olor a humedad y a flores marchitas llenó el lugar. De repente, las luces comenzaron a parpadear y un escalofrío recorrió mi espalda. Volví a revisar las cámaras y allí estaba ella de nuevo, esta vez en el pasillo de ropa. Sus movimientos eran erráticos, como si estuviera atrapada en algún tipo de trance. Sentí una mezcla de miedo y curiosidad, así que volví a salir. Mientras caminaba por los pasillos vacíos, podía escuchar un susurro suave, como si alguien estuviera tratando de decirme algo. Llegué al pasillo de ropa y allí estaba ella, de pie, con su rostro cubierto por un velo negro. Su presencia era opresiva, y pude sentir cómo la temperatura bajaba varios grados a su alrededor. La figura se giró lentamente hacia mí, y aunque no podía ver su rostro, sentí su mirada atravesándome. Intenté hablarle, pero no pude emitir ningún sonido. De repente, ella se desvaneció, como si nunca hubiera estado allí. Regresé corriendo a mi puesto, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Los siguientes días fueron una repetición de ese mismo patrón. Cada noche, a la misma hora, la figura aparecía en diferentes partes de la tienda, y cada vez que intentaba acercarme, desaparecía. Comencé a investigar sobre la historia del lugar, tratando de encontrar alguna explicación. Descubrí que, años atrás, antes de que el Walmart fuera construido, el terreno albergaba una antigua casa que había sido destruida en un incendio.
Se decía que una mujer había muerto en ese incendio, atrapada en el sótano mientras buscaba a su hija. Decidí que necesitaba saber más, así que me puse en contacto con algunos de los empleados más antiguos. Uno de ellos, un hombre llamado Carlos, me contó una historia inquietante. Me dijo que, años atrás, había trabajado en la construcción del Balmart y que durante las excavaciones habían encontrado restos humanos. Se rumoraba que pertenecían a la mujer del incendio, pero las autoridades decidieron no investigar más para no retrasar el proyecto. Esa noche, armado con esta nueva información, decidí enfrentar al espectro. Esperé a que apareciera en las cámaras y la seguí hasta un rincón oscuro de la tienda, cerca del almacén. Esta vez, la figura no desapareció cuando me acerqué. Pude verla más claramente, su vestido sucio y quemado, y su rostro parcialmente visible bajo el velo. Sus ojos eran dos pozos oscuros de desesperación. Traté de hablarle, de pedirle que descansara en paz, pero antes de que pudiera terminar, ella extendió su mano hacia mí. Sentí un frío intenso que me atravesaba el cuerpo, y en mi mente aparecieron imágenes de una casa en llamas, gritos de una niña, y la sensación de estar atrapado sin salida. Todo era tan vívido que parecía estar viviendo ese terrible momento. De repente, todo terminó. La figura desapareció y me encontré de rodillas en el suelo, temblando y empapado en sudor. Sabía que no podía seguir trabajando allí sin hacer algo. Al día siguiente, hablé con el gerente y le conté todo. Al principio, pensó que estaba loco, pero después de ver las grabaciones de las cámaras de seguridad, accedió a llamar a un sacerdote para bendecir la tienda. El sacerdote realizó una ceremonia simple, rociando agua bendita y recitando oraciones. Durante el ritual, las luces parpadearon y el aire se volvió aún más pesado. En un momento, el sacerdote se detuvo, como si sintiera algo. Me miró y dijo que había una presencia muy fuerte y que necesitaba realizar una bendición más intensiva. Pasaron varios días, y durante ese tiempo, no se registraron más apariciones. Pensé que todo había terminado, pero me equivocaba. Una semana después, mientras revisaba las cámaras de seguridad, volví a ver la figura. Esta vez, parecía más débil, casi transparente. Sentí una tristeza profunda en el aire y decidí intentar una última cosa. Volví al lugar donde la había visto por primera vez y hablé en voz alta, pidiéndole perdón por el sufrimiento que había pasado y asegurándole que no estaba sola. Le prometí que haría todo lo posible por encontrar la paz para ella y para su hija. Durante unos segundos, no pasó nada, pero luego, una suave brisa recorrió el pasillo y sentí una calidez inesperada. Supe en ese momento que ella había escuchado. A partir de esa noche, las apariciones cesaron. La tienda volvió a su rutina habitual y el aire ya no estaba cargado de esa opresión sofocante. Sin embargo, cada vez que paso por ese pasillo, no puedo evitar recordar esos momentos de terror y tristeza. Nunca sabré si realmente logré ayudarla a encontrar la paz, pero quiero creer que sí. Ahora, cada vez que alguien me pregunta sobre mi experiencia como guardia de seguridad, pienso en esa mujer y en la tragedia que la convirtió en un espectro atrapado entre dos mundos. Compartir mi historia es mi forma de honrar su memoria y de recordar que, a veces, el horror más profundo no proviene de criaturas sobrenaturales, sino de las vidas y los sufrimientos olvidados de aquellos que una vez caminaron entre nosotros. Esa es la verdad de mi historia, y aunque me ha dejado cicatrices que quizás nunca sanen, también me ha dado una comprensión más profunda de la fragilidad de la vida y de los misterios que se esconden en las sombras. Ahora, cada noche, miro las estrellas y espero que, en algún lugar, esa mujer y su hija finalmente hayan encontrado la paz que tanto merecían. La noche en el almacén. El eco de mis pasos resonaba en los oscuros pasillos del almacén, mientras mi linterna apenas lograba penetrar la densa oscuridad que parecía abrazar cada rincón. Mi nombre es Tomás Méndez y durante años he sido guardia de seguridad nocturno en este antiguo depósito. Nunca había creído en lo sobrenatural hasta aquella noche. Era una noche como cualquier otra. El reloj marcaba las 3 de la madrugada cuando empecé mi ronda habitual por el almacén.
Mi única compañía era el silencio sepulcral que reinaba en aquel lugar. Pero algo en el aire se sentía diferente esa noche, como si una presencia invisible estuviera acechando entre las sombras. Recorrí los pasillos, revisando cada rinconcito como de costumbre, pero mis sentidos estaban alerta, como si supieran que algo iba a suceder. Fue entonces cuando lo vi por primera vez, una sombra, apenas perceptible, deslizándose por el extremo del pasillo. Mis músculos se tensaron, mi corazón empezó a palpitar con fuerza. Pero cuando apunté mi linterna hacia aquella figura, desapareció en un destello, como si nunca hubiera estado allí. Traté de sacudirme la sensación de incomodidad y seguí con mi ronda, pero la presencia de aquella sombra se aferraba a mi mente como una garra gélida. Decidí mantenerme alerta, esperando que fuera solo mi imaginación jugándome una mala pasada. El tiempo pasaba lentamente en aquel almacén, como si el reloj se hubiera detenido en un instante de eterna oscuridad. Pero entonces comenzaron a suceder cosas inexplicables. Puertas que se cerraban solas con un estruendo ensordecedor, objetos que se movían misteriosamente de un lugar a otro, y risas siniestras que resonaban en los rincones más remotos del depósito. Intenté convencerme de que todo tenía una explicación lógica, que debía de tratarse de alguna broma de mal gusto o simplemente mi mente jugándome una mala pasada. Pero cada vez era más difícil ignorar la verdad, algo sobrenatural estaba ocurriendo en aquel lugar. Mis manos temblaban mientras intentaba comunicarme por radio con mi supervisor, pero el aparato solo emitía estática, como si una fuerza invisible interfiriera con la señal. Me sentía atrapado en una pesadilla de la que no podía despertar. Decidí refugiarme en la oficina de seguridad, tratando de encontrar algún atisbo de seguridad en aquel lugar. Pero incluso allí, la sensación de malestar no me abandonaba. Fue entonces cuando lo vi de nuevo, una figura oscura, parada en el umbral de la puerta, con los ojos brillando con una luz sobrenatural. Mis gritos se ahogaron en mi garganta mientras observaba impotente cómo la figura se desvanecía lentamente en la oscuridad. Sabía que no podía quedarme allí, que debía huir de aquel lugar maldito antes de que fuera demasiado tarde. Con el corazón latiendo desbocado, salí corriendo de la oficina y me dirigí hacia la salida más cercana. Pero cuando llegué al exterior, una visión aterradora me dejó paralizado. El almacén estaba rodeado por una niebla espesa y opresiva, como si el mundo entero estuviera siendo devorado por la oscuridad. Me encontraba atrapado en aquel lugar, sin escapatoria posible. La certeza de que algo maligno habitaba en aquel almacén se apoderó de mí, llenándome de un terror indescriptible. Mis pasos resonaban en el suelo mientras corría desesperadamente, buscando una salida que parecía negárseme. Fue entonces cuando lo vi, una figura encapuchada, con los ojos brillando con una luz sobrenatural, se erguía ante mí en mitad del pasillo. Su presencia exudaba una oscuridad ancestral, una maldad que helaba la sangre en mis venas. Sin pensarlo dos veces, me di la vuelta y corrí en dirección opuesta, ignorando el grito de terror que escapaba de mis labios. Pero donde quiera que fuera, aquella figura parecía seguirme, acechándome en las sombras como un cazador implacable. Mis fuerzas empezaban a flaquear, mi respiración se volvía entrecortada mientras luchaba por mantenerme en pie. Sabía que no podía rendirme, que debía encontrar una forma de escapar de aquel infierno antes de que fuera demasiado tarde. Con un último esfuerzo, logré llegar a la salida del almacén. El aire fresco de la noche me golpeó el rostro, como un bálsamo para mi alma atormentada. Pero cuando me volví para mirar atrás, una visión dantesca me dejó sin aliento. El almacén había desaparecido por completo, como si nunca hubiera existido, dejando solo un vacío oscuro y desolado en su lugar. El terror me inundó por completo, haciéndome comprender la verdad que se escondía tras aquel lugar maldito. Nunca más volvería a ser el mismo después de aquella noche, después de haber sido testigo de lo sobrenatural en su forma más pura y aterradora. Desde entonces, evito pasar cerca del lugar donde una vez se alzó aquel almacén maldito, temiendo que la oscuridad que lo habita aún aceche entre las sombras, esperando cobrar su próxima víctima. Y aunque trato de convencerme de que todo fue producto de mi imaginación, sé en lo más profundo de mi ser que la verdad es mucho más oscura y aterradora de lo que puedo llegar a imaginar. La niña de los baños.
Mi nombre es Ricardo Gutiérrez y solía trabajar como guardia de seguridad nocturno en un conocido supermercado llamado Walmart. Durante años, mi trabajo consistía en patrullar los pasillos vacíos y asegurarme de que todo estuviera en orden. Pero una serie de eventos inexplicables transformaron mis tranquilas noches en un torbellino de terror y desesperación. La primera vez que escuché sobre la presencia sobrenatural en los baños de la tienda, lo tomé como una simple superstición. Los compañeros de trabajo bromeaban sobre una niña fantasma que merodeaba por los pasillos, especialmente en la sección de juguetes. No le presté mucha atención a esos comentarios, hasta que tuve mi propio encuentro con lo inexplicable. Era una noche tranquila, como cualquier otra. Recorría los pasillos con mi linterna en mano, observando las cámaras de seguridad y asegurándome de que todo estuviera en orden. Sin embargo, cuando me acerqué a la sección de juguetes, un escalofrío recorrió mi espalda. La sensación de ser observado me invadió y una extraña sombra pareció deslizarse entre los estantes. Traté de atribuirlo a la fatiga o a mi imaginación jugándome una mala pasada, pero algo en el ambiente había cambiado. Una sensación de opresión se apoderó de mí, como si el aire mismo estuviera cargado de electricidad estática. Decidí alejarme de esa área lo más rápido posible y continuar con mi ronda, tratando de ignorar el nudo en mi estómago. Sin embargo, los extraños sucesos no tardaron en intensificarse. Noches después de mi primer encuentro con la sombra en la sección de juguetes, comencé a escuchar risas infantiles provenientes del baño de mujeres. Al principio, pensé que podría tratarse de algún cliente jugando una broma de mal gusto, pero cuando fui a investigar, no encontré a nadie. Las risas continuaron, persistentes y cada vez más inquietantes. Me sentía como si estuviera siendo arrastrado hacia una oscuridad que amenazaba con devorarme por completo. Mis colegas comenzaron a evitar los baños de mujeres por completo, atribuyendo las risas a la imaginación colectiva o al estrés del trabajo nocturno. Pero yo sabía que algo más estaba ocurriendo. Una noche, decidí enfrentar mis miedos y adentrarme en los baños de mujeres para descubrir la verdad detrás de esas risas infantiles. La oscuridad me envolvió mientras avanzaba por el pasillo, y el sonido de mis propios pasos resonaba ominosamente en el silencio. Cuando llegué a la puerta del baño, una sensación de malestar se apoderó de mí, pero continué adelante, decidido a desentrañar el misterio. Al abrir la puerta, una ráfaga de frío me golpeó, helando mis huesos hasta lo más profundo. La luz parpadeante apenas iluminaba el interior, creando sombras que parecían cobrar vida propia. Las risas infantiles resonaban en mis oídos, pero esta vez estaban acompañadas de un susurro siniestro que me hizo temblar. Avancé con cautela hacia los cubículos, cada paso sintiéndose como una eternidad. Mis manos temblaban mientras agarraba la linterna con fuerza, desesperado por encontrar una explicación racional a lo que estaba experimentando. Pero cuando alcancé el último cubículo, lo que vi me heló la sangre en las venas. Una figura infantil se cernía en la oscuridad, con ojos vacíos que parecían atravesar mi alma. Su piel pálida reflejaba la luz de la linterna, creando una imagen grotesca que se grabó en mi mente para siempre. Me quedé paralizado, incapaz de apartar la mirada de aquel ser que no pertenecía a este mundo. La niña demoníaca extendió una mano hacia mí, con dedos largos y afilados que parecían prometer una muerte segura. Su risa se convirtió en un gruñido gutural, llenando el aire con una presencia malévola que amenazaba con consumirme por completo. Instintivamente, retrocedí, pero algo me detuvo en seco. Una fuerza invisible me sujetó con una ferocidad sobrenatural, arrastrándome hacia la oscuridad del cubículo. Grité de terror mientras luchaba por liberarme de su agarre, pero era inútil. La niña demoníaca se acercó lentamente, con una sonrisa retorcida que revelaba filas de dientes afilados. Justo cuando pensé que todo estaba perdido, una luz brillante inundó el baño, disipando las sombras y liberándome del agarre de la entidad maligna. Mis compañeros de trabajo irrumpieron en el baño, con expresiones de horror y determinación en sus rostros. Juntos, logramos alejar a la niña demoníaca, sellando el cubículo con símbolos de protección y rezos desesperados. Desde ese día, nunca volví a entrar solo a los baños de mujeres de Walmart.
La experiencia me dejó marcado de por vida, y aunque intenté encontrar una explicación lógica a lo que presencié, sé en lo más profundo de mi ser que enfrenté algo que va más allá de la comprensión humana. La niña demoníaca sigue acechando en las sombras, esperando a su próxima víctima en la oscuridad de la noche. Y yo, nunca podré olvidar el terror que encontré en esos baños malditos. La muerte. Mi nombre es Mauricio Esparza. Tengo 45 años y he trabajado como guardia de seguridad en el Hospital de Emergencias San Rafael durante más de una década. Mi turno habitual es el nocturno, un horario que muchos evitan, pero que a mí siempre me ha gustado. La tranquilidad de la noche, el silencio interrumpido solo por los ocasionales sonidos del hospital, me parecía un refugio en el que podía reflexionar y observar sin prisa. Pero hubo una noche, la más aterradora de todas, que cambiaría mi vida para siempre. Esa noche comenzó como cualquier otra. Llegué a las 10 de la noche, como siempre, saludé al personal del turno nocturno y me dirigí a mi puesto en la entrada principal. La noche estaba particularmente oscura, sin luna ni estrellas visibles, y una extraña sensación de inquietud se apoderó de mí desde el momento en que crucé la puerta del hospital. Pasadas las 11, mientras hacía mi ronda habitual por los pasillos vacíos, noté algo extraño en el aire. Un frío intenso, antinatural, que me hizo detenerme en seco. Miré a mi alrededor, tratando de encontrar la fuente de ese frío, pero todo parecía normal. Continué mi recorrido, intentando ignorar la sensación, pero no podía sacudirme la impresión de que algo estaba terriblemente mal. Poco después, cuando estaba en la segunda planta, cerca de la unidad de cuidados intensivos, escuché un ruido que no pude identificar de inmediato. Era un susurro, pero no uno común. Parecía venir de todas partes y de ninguna en particular. Seguí caminando, tratando de localizar el origen del sonido, y entonces lo vi, una figura oscura, apenas discernible en la penumbra, que se movía lentamente por el pasillo. Aceleré el paso, pensando que tal vez era un paciente desorientado o alguien del personal, pero a medida que me acercaba, la figura se desvaneció ante mis ojos. Me detuve, paralizado por el miedo, y sentí como el aire se volvía más denso, casi irrespirable. No podía explicarlo, pero algo me decía que había presenciado algo sobrenatural. Intentando mantener la calma, me dirigí a la sala de vigilancia, donde estaban las cámaras de seguridad. Rebobiné las grabaciones del pasillo donde había visto la figura, pero no había nada. La cinta mostraba un pasillo vacío, sin rastro de movimiento alguno. Me dije a mí mismo que debía haber sido un juego de luces y sombras, pero la sensación de inquietud no me abandonaba. Eran casi las 2 de la madrugada cuando recibí una llamada de la enfermera encargada de la UCI. Me pidió que subiera de inmediato. Al llegar, vi que la situación era crítica. Un paciente, un hombre de unos 60 años que había llegado esa misma tarde tras un grave accidente de coche, estaba al borde de la muerte. Los médicos y las enfermeras hacían todo lo posible por estabilizarlo, pero sus esfuerzos parecían en vano. Me quedé en la puerta, observando con impotencia, cuando de repente la temperatura en la sala descendió bruscamente. Vi mi aliento condensarse en el aire, algo completamente anormal en un hospital con temperatura controlada. Los monitores cardíacos del paciente empezaron a emitir un pitido continuo, indicando que su corazón había dejado de latir. En ese momento, la figura oscura apareció de nuevo, esta vez claramente visible para todos los presentes. Era alta, envuelta en una capa negra que parecía absorber la luz. Su rostro, oculto bajo una capucha, era invisible. Todos en la sala quedaron paralizados, incapaces de moverse o de hablar. La figura se acercó al paciente y con un movimiento lento y deliberado, extendió una mano esquelética hacia su cuerpo. Una luz tenue, casi imperceptible, comenzó a emanar del pecho del hombre, como si su esencia misma estuviera siendo arrancada de su cuerpo. Nadie se atrevió a intervenir. Parecía que una fuerza invisible nos mantenía a todos en nuestros lugares, observando impotentes el trágico desenlace. Cuando la luz terminó de salir del cuerpo del paciente, la figura la sostuvo en su mano durante unos segundos, como si estuviera evaluando su peso.
Luego, sin hacer ningún ruido, la figura se desvaneció en la oscuridad, llevándose consigo lo que parecía ser el alma del hombre. El monitor cardíaco del paciente mostró una línea plana. Estaba muerto. El personal médico, aún en estado de shock, tardó unos minutos en reaccionar. Algunos lloraban, otros simplemente permanecían inmóviles, tratando de comprender lo que acababan de presenciar. Yo mismo sentí que mis piernas apenas podían sostenerme. Intenté encontrar una explicación racional, pero no había ninguna que pudiera calmar mi mente. Durante las siguientes horas, el hospital se sumió en un silencio sepulcral. Nadie hablaba de lo sucedido, pero todos sabíamos que habíamos presenciado algo que desafiaba toda lógica y comprensión. Al amanecer, cuando mi turno terminó, salí del hospital con la mente aún nublada por el miedo y la confusión. Pasaron días antes de que pudiera dormir nuevamente. Las imágenes de esa noche seguían persiguiéndome y cada vez que cerraba los ojos, veía la figura oscura llevándose el alma del hombre. Intenté hablar con mis compañeros, pero nadie quería recordar esa noche. Algunos incluso negaron haber visto algo fuera de lo común, como si bloquear el recuerdo fuera su única forma de seguir adelante. Finalmente, decidí dejar mi trabajo en el hospital. No podía seguir trabajando en un lugar donde había presenciado algo tan aterrador. Encontré un empleo como guardia de seguridad en un edificio de oficinas, un trabajo mucho menos exigente y, sobre todo, sin el peso de lo sobrenatural. Han pasado años desde aquella noche, pero el recuerdo sigue vivo en mi memoria. Cada vez que paso cerca del hospital, siento un escalofrío recorrer mi espalda. La figura oscura, la muerte misma, había venido a reclamar un alma, y yo había sido testigo de ello. No sé si alguien más ha visto algo similar, o si mi experiencia es única, pero lo que sé es que esa noche cambió mi vida para siempre. Y aunque he intentado dejarlo atrás, sé que nunca podré olvidar lo que vi. Porque, al final, hay cosas en este mundo que escapan a nuestra comprensión, y esa noche en el Hospital de Emergencia San Rafael fue un recordatorio de que lo sobrenatural puede estar más cerca de lo que creemos. Mi nombre es Mauricio Esparza, y esta es mi historia. Una historia que nunca desearía haber vivido, pero que ahora forma parte de mí. Una noche de horror que me enseñó que, a veces, la muerte no viene sola. La anciana maldita. Mi nombre es Héctor Lugo. Llevo 10 años trabajando como guardia de seguridad en el cementerio San Cristóbal, un lugar donde el silencio de la noche solo es roto por el viento que silba entre las lápidas y los susurros de las hojas de los viejos árboles. El trabajo, aunque solitario, siempre me había parecido tranquilo. Hasta esa noche. La noche en que el alma maldita de una anciana decidió atormentarme. Recuerdo que el reloj marcaba las 11 de la noche cuando llegué a mi puesto. El aire era más frío de lo habitual, como si un manto helado cubriera el cementerio. La luna apenas iluminaba el camino y las sombras se alargaban grotescamente entre las tumbas. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, pero lo atribuí a la baja temperatura. Mi rutina siempre comenzaba con una caminata por los alrededores para asegurarme de que todo estuviera en orden. Las tumbas parecían en calma y el silencio era sepulcral, como siempre. Sin embargo, a medida que avanzaba por el cementerio, noté algo diferente. Una sensación de opresión en el pecho, una inquietud que no podía explicar. Fue entonces cuando la vi por primera vez. Una figura encorvada, apenas visible a lo lejos, que parecía flotar entre las tumbas. Me detuve en seco, pensando que mi vista me estaba jugando una mala pasada. Me restregué los ojos y volví a mirar, pero la figura había desaparecido. Traté de tranquilizarme y continué con mi ronda, pero no podía sacarme esa imagen de la cabeza. Había algo profundamente perturbador en esa figura, algo que no encajaba. A medida que la noche avanzaba, la sensación de ser observado se hacía más intensa. Cada crujido, cada susurro del viento parecía amplificarse, haciendo que mi corazón latiera con más fuerza. Cerca de la medianoche, decidí regresar a la caseta de seguridad para tomar un café y calmarme un poco. Pero al entrar, el frío dentro de la caseta era insoportable, mucho más intenso que el exterior. Me acerqué al calentador,
pero estaba apagado. Fue entonces cuando lo vi. En el espejo del baño, una frase escrita con una caligrafía temblorosa y enfermiza: ella te está esperando. El miedo se apoderó de mí. Mi primer instinto fue salir corriendo, pero algo me detuvo. No podía dejar mi puesto, no podía permitir que el miedo me venciera. Traté de racionalizar lo que estaba pasando, diciéndome que alguien estaba jugando una broma de mal gusto. Pero en el fondo, sabía que algo más oscuro estaba ocurriendo. Volví a salir al cementerio, decidido a encontrar una explicación. Las sombras parecían moverse a mi alrededor y la sensación de ser observado se intensificaba con cada paso. Fue entonces cuando escuché el canto. Una melodía antigua y triste, como un lamento que flotaba en el aire. Seguí el sonido, mis pasos resonando en la tierra húmeda, hasta llegar a una tumba vieja y descuidada. La lápida estaba cubierta de musgo, pero podía leer el nombre grabado: Isabel Montoya, 1850 a 1920. El canto se detuvo abruptamente y una risa escalofriante resonó en la noche. Sentí una presencia detrás de mí, pero no tuve el valor de darme la vuelta. De repente, un susurro gélido me rozó el oído: ¿por qué me perturbas? La voz era áspera, cargada de resentimiento y dolor. Mi corazón latía desbocado y el pánico se apoderó de mí. Corrí sin rumbo fijo, tropezando con las tumbas y cayendo al suelo varias veces. Finalmente, encontré refugio en una pequeña capilla abandonada al final del cementerio. Cerré la puerta detrás de mí y traté de recuperar el aliento. Pero la paz duró poco. La temperatura bajó drásticamente y una niebla espesa comenzó a llenar la capilla. En medio de la niebla, apareció ella. La anciana de mis peores pesadillas. Su rostro estaba deformado por el odio y el sufrimiento, y sus ojos, vacíos, parecían perforar mi alma. ¿Por qué me has despertado?, preguntó con una voz que resonaba como un eco en mi mente. No podía responder. Estaba paralizado por el terror. Ella comenzó a acercarse, flotando a unos centímetros del suelo. Fui traicionada, olvidada, y ahora tú pagarás por sus pecados. Sentí una mano helada cerrar alrededor de mi garganta, cortándome la respiración. Mis pulmones ardían y la desesperación se apoderó de mí. Luché con todas mis fuerzas, tratando de liberarme de su agarre, pero era inútil. Sus ojos vacíos se clavaron en los míos y vi su historia. Una mujer que había sido acusada injustamente de brujería, torturada y asesinada por un crimen que no cometió. Su espíritu había quedado atrapado en el cementerio, lleno de odio y deseo de venganza. Y ahora había encontrado en mí un nuevo objetivo. Con un último esfuerzo, logré golpear su mano y caer al suelo, jadeando por aire. Me arrastré hasta la puerta de la capilla y la abrí de golpe, saliendo a la fría noche. El cementerio estaba en silencio, pero podía sentir su presencia persiguiéndome. Corrí hacia la salida, con el corazón latiendo desbocado, hasta que finalmente llegué a la caseta de seguridad. Las luces de la caseta me proporcionaron un breve respiro, pero sabía que no estaba a salvo. La figura de Isabel apareció de nuevo en el espejo, sus ojos llenos de odio. «Nunca estarás a salvo», dijo antes de desvanecerse. Pasé el resto de la noche en un estado de alerta constante, cada sonido y sombra alimentando mi paranoia. A la mañana siguiente, cuando llegó mi relevo, me encontraba en un estado deplorable. Intenté explicar lo sucedido, pero nadie me creyó. Era solo el viejo Héctor, el guardia de seguridad, asustado por su propia sombra. Pero yo sabía la verdad. Sabía que Isabel Montoya seguía allí, esperando la oportunidad para vengarse. Decidí no regresar al cementerio. Renuncié a mi trabajo y traté de seguir con mi vida, pero el recuerdo de esa noche nunca me abandonó. A veces, en los momentos de silencio, aún puedo escuchar su lamento y sentir su mirada vacía sobre mí. Y sé que, aunque me haya alejado de ese lugar maldito, nunca estaré realmente a salvo. Porque hay cosas en este mundo que trascienden la lógica y la razón, y los espíritus atormentados no conocen de fronteras ni de descanso. Con el tiempo, intenté olvidar, pero Isabel no me lo permitió. Los sueños se volvieron pesadillas, y su rostro me acechaba cada vez que cerraba los ojos.
Mi salud comenzó a deteriorarse, el estrés y el miedo constante me debilitaban día tras día. Busqué ayuda en todas partes, psicólogos, parapsicólogos, incluso sacerdotes. Nadie podía entender lo que estaba pasando, y menos aún, ayudarme. Una noche, después de meses de tormento, decidí que tenía que enfrentarme a ella. No podía seguir viviendo en ese estado de constante terror. Volví al cementerio, armado con la determinación de terminar con esto de una vez por todas. Al llegar, el lugar estaba envuelto en una neblina espesa y el aire era aún más frío que la última vez. Caminé entre las tumbas, mi linterna temblando en mi mano, hasta llegar a la tumba de Isabel Montoya. La lápida parecía aún más deteriorada, como si el tiempo hubiera pasado más rápido allí. Me arrodillé frente a ella, tratando de calmar los latidos de mi corazón. Isabel, llamé en voz baja, he venido a disculparme y a pedirte paz. El silencio fue mi única respuesta, pero sabía que ella estaba escuchando. Fui injusto al perturbar tu descanso. No sabía de tu sufrimiento, de tu dolor. Te ruego que me perdones y encuentres la paz que tanto mereces. Las lágrimas corrían por mi rostro mientras hablaba y sentía una mezcla de miedo y esperanza. La noche permaneció en silencio, y por un momento pensé que todo había terminado. Pero entonces la temperatura bajó de nuevo y la figura de Isabel apareció frente a mí. Sus ojos, antes llenos de odio, ahora mostraban una tristeza profunda. La paz no es fácil de encontrar, susurró, su voz cargada de melancolía. Pero tu sinceridad me ha tocado. Lentamente, su figura comenzó a desvanecerse y por primera vez vi un destello de tranquilidad en su expresión. Me quedé allí, arrodillado en la tierra fría, mientras la neblina se disipaba y el aire se calentaba ligeramente. Sabía que Isabel había encontrado algo de consuelo, y con ello, yo también. No era un final perfecto, pero era un comienzo. La maldición que me había atormentado parecía haberse aliviado, aunque sabía que los recuerdos de esa noche nunca me abandonarían por completo. A partir de entonces, comencé a reconstruir mi vida, consciente de que el mundo esconde secretos oscuros y que el dolor puede trascender la muerte. El cementerio de San Cristóbal siguió siendo un lugar de reposo para muchos, pero yo nunca volví a poner un pie allí. Isabel Montoya, la anciana maldita, había encontrado un fragmento de paz, y con ello, me había permitido seguir adelante. Y así, sigo mi vida con una nueva comprensión de los misterios del más allá, y un respeto profundo por las almas atormentadas que aún vagan en la oscuridad, buscando la paz que en vida les fue negada. Guardia en la morgue. Soy Eduardo, y esto que voy a contar sucedió hace unos años, cuando trabajaba de guardia de seguridad en una morgue de una pequeña ciudad. Nunca fui una persona supersticiosa ni propensa a creer en lo sobrenatural, pero aquella noche cambió mi percepción del mundo para siempre. Era una noche fría de invierno, el viento silbaba a través de las rendijas de las ventanas y las sombras se alargaban grotescamente por los pasillos desiertos. Había comenzado mi turno como cualquier otro, revisando los monitores de las cámaras de seguridad y haciendo rondas por el edificio. La morgue no era un lugar que me diera miedo, pero siempre tenía una atmósfera pesada, como si el aire estuviera cargado de algo más que la mera ausencia de vida. Hacía ya 3 meses que trabajaba allí, y la rutina nocturna se había convertido en algo monótono. Las luces fluorescentes parpadeantes, el eco de mis pasos en los corredores y el constante zumbido de los refrigeradores eran los sonidos que me acompañaban durante esas largas horas de soledad. Hasta esa noche, lo más emocionante que había sucedido era un par de veces en las que algunos animales lograron infiltrarse en el edificio. Esa noche, sin embargo, fue diferente. Todo comenzó alrededor de la medianoche. Estaba en mi pequeña oficina, tomando un café y revisando los monitores de las cámaras de seguridad, cuando noté algo extraño en una de las pantallas. La cámara que mostraba la sala de autopsias, una habitación en la que rara vez sucedía algo durante la noche, empezó a mostrar una interferencia estática. Fruncí el ceño y ajusté los controles, pero la imagen seguía borrosa. Decidí ir a echar un vistazo en persona. Agarré mi linterna y salí de la oficina.
Mientras caminaba por el pasillo, el aire parecía volverse más denso y un escalofrío recorrió mi espalda. Era una sensación que no podía explicar, como si algo o alguien me estuviera observando. Al llegar a la puerta de la sala de autopsias, noté que estaba entreabierta. Nunca dejábamos las puertas así, siempre debían estar cerradas con llave. Empujé la puerta lentamente y entré. La sala estaba en penumbra, iluminada solo por la tenue luz de emergencia. Miré alrededor, esperando encontrar algún problema técnico, pero todo parecía en orden. Justo cuando estaba a punto de irme, escuché un susurro, apenas audible, que parecía venir de la esquina más oscura de la habitación. «Hola», dije, sintiéndome un poco ridículo al hablar en voz alta en una sala vacía. No hubo respuesta. Me acerqué a la esquina, sintiendo mi corazón latir con fuerza. La linterna iluminó una mesa de acero inoxidable y varios instrumentos quirúrgicos, pero nada fuera de lo común. Entonces, lo vi. Una figura, apenas visible en la penumbra, estaba de pie junto a una de las mesas de autopsias. Era un hombre, o al menos eso parecía. Su piel era pálida, casi translúcida, y sus ojos eran dos pozos oscuros que reflejaban una tristeza profunda y perturbadora. Me quedé paralizado, incapaz de moverme o hablar. El hombre levantó una mano, como si quisiera decirme algo, pero ningún sonido salió de su boca. De repente, la figura se desvaneció. Parpadeé varias veces, tratando de comprender lo que había visto, pero la sala estaba vacía nuevamente. Retrocedí lentamente, sin apartar la vista de la esquina donde había estado la figura, y salí de la habitación lo más rápido que pude sin correr. Regresé a mi oficina y me senté, tratando de calmarme. Me dije a mí mismo que había sido una alucinación, un juego de luces y sombras en mi mente cansada. Pero en el fondo, sabía que lo que había visto era real. Miré los monitores nuevamente, y la imagen de la sala de autopsias estaba clara como el cristal. No había nada fuera de lugar. El resto de la noche pasó en una especie de neblina. No podía dejar de pensar en la figura y en esos ojos llenos de desesperación. Cuando mi turno finalmente terminó, salí de la morgue con una sensación de alivio abrumador. Necesitaba descansar y tratar de olvidar lo que había sucedido. Al día siguiente, durante mi turno diurno, le conté a mi colega Marta lo que había visto. Ella me miró con una mezcla de escepticismo y preocupación. «Eduardo, tal vez deberías tomar unos días libres. El trabajo aquí puede ser muy estresante», me dijo. Asentí, aunque sabía que no había sido el estrés lo que me había hecho ver aquella figura. Esa noche, volví a mi turno con el corazón pesado. La idea de estar solo en la morgue me aterrorizaba, pero necesitaba respuestas. Si lo que había visto era real, tenía que saber por qué estaba allí. La noche transcurrió sin incidentes hasta poco después de la medianoche, cuando nuevamente noté una interferencia en la cámara de la sala de autopsias. Esta vez, estaba preparado. Agarré mi linterna y caminé hacia la sala, tratando de mantener la calma. La puerta estaba cerrada esta vez, pero cuando la abrí, la misma sensación de opresión me envolvió. Encendí la linterna y exploré la habitación. No había señales de la figura. Sin embargo, cuando me acerqué a una de las mesas, sentí un escalofrío correr por mi espalda. Sobre la mesa había una etiqueta con un nombre, Miguel Rodríguez. El nombre no me resultaba familiar, así que fui a la oficina y busqué en los registros. Descubrí que Miguel Rodríguez había sido un hombre de unos 40 años, encontrado muerto en su apartamento semanas atrás. La causa de la muerte no estaba clara, pero había indicios de que podría haber sido un suicidio. Sentí una punzada de tristeza por aquel hombre desconocido. ¿Podría ser él la figura que había visto? Esa noche, decidí hacer una pequeña ceremonia. No sabía mucho sobre espíritus o cómo ayudar a las almas perdidas, pero quería intentar algo. Encendí una vela y la coloqué en la sala de autopsias, junto con una oración simple pidiendo paz para el alma de Miguel. Me senté en una silla y esperé. Pasaron las horas y la sala permaneció en silencio. Justo cuando empezaba a pensar que mi esfuerzo había sido en vano, la temperatura de la habitación bajó abruptamente. Vi mi aliento condensarse en el aire frío.
Y entonces, allí estaba nuevamente la figura de Miguel. Esta vez, sus ojos no reflejaban desesperación, sino una especie de alivio. La figura levantó una mano y, en un susurro apenas audible, dijo, «Gracias». Luego, lentamente, se desvaneció y la sala volvió a la normalidad. Me quedé sentado en la silla por un largo rato, procesando lo que había sucedido. Sentí una paz extraña, como si hubiera hecho algo correcto, algo importante. Esa fue la última vez que vi a Miguel. Las noches siguientes transcurrieron sin incidentes y la morgue volvió a ser el lugar monótono y silencioso que siempre había sido. No conté a nadie más lo que había ocurrido. Sabía que nadie me creería, o peor aún, pensarían que estaba perdiendo la razón. Pero yo sabía la verdad. Miguel había encontrado la paz y de alguna manera había sido parte de eso. Desde entonces he trabajado en otros lugares, pero nunca he olvidado esa noche. Me enseñó que hay más en este mundo de lo que podemos ver y entender. Y aunque sigo siendo escéptico por naturaleza, siempre recordaré la mirada agradecida de Miguel y el susurro de su voz que me recordó que incluso en los lugares más oscuros y solitarios puede haber una luz de esperanza. El guardia de la funeraria. Me llamo Fabián Gastelum, tengo 42 años y llevo más de 2 décadas trabajando como guardia de seguridad. He pasado por todo tipo de lugares, desde almacenes hasta hospitales, pero ninguna experiencia se compara a lo que viví en la funeraria Paz Eterna. Aunque han pasado varios años desde aquella noche, todavía me estremezco al recordarla. La funeraria Paz Eterna se encuentra en las afueras de la ciudad, un edificio antiguo con techos altos y pasillos oscuros que se extendían como laberintos. La primera vez que entré, una sensación de pesadez se posó sobre mí, pero desestimé mis intuiciones como simples nervios del primer día. Era un lugar donde la muerte se palpaba en el aire y donde el silencio era interrumpido solo por el crujir de la madera y el eco lejano del viento colándose por las ventanas mal cerradas. Mi turno comenzaba a las 10 de la noche y terminaba a las 6 de la mañana. Las noches eran largas y solitarias, pero me pagaban bien, así que acepté el trabajo sin pensarlo demasiado. Además, con tantos años de experiencia, me consideraba preparado para cualquier cosa. Lo que no sabía es que estaba a punto de enfrentarme a algo que desafiaba toda lógica y razón. Todo empezó una noche fría de octubre. La funeraria estaba especialmente tranquila, sin ningún servicio programado para los próximos días. Me acomodé en mi pequeño puesto de vigilancia, revisando las cámaras de seguridad y los monitores, asegurándome de que todo estaba en orden. El primer par de horas transcurrieron sin novedad, sumido en la rutina de revisar los pasillos y asegurándome de que todo estaba en su lugar. Eran alrededor de la medianoche cuando empecé a sentir una presencia. Al principio, pensé que era solo mi mente jugándome una mala pasada. La funeraria era un lugar lúgubre y cualquier pequeño ruido podía parecer algo más de lo que realmente era. Pero esa noche había algo diferente. El aire estaba más pesado y una sensación de inquietud se instaló en mi pecho. Decidí dar una vuelta por el edificio, una especie de patrullaje rutinario para despejar mi mente. Caminé por los pasillos silenciosos, mi linterna arrojando sombras inquietantes en las paredes. Todo parecía normal hasta que llegué a la sala de exposición, donde se colocaban los ataúdes para que las familias velaran a sus seres queridos. Fue entonces cuando lo vi por primera vez. Era un niño, no mayor de 10 años, parado junto a un ataúd. Llevaba puesto un traje antiguo, como algo sacado de otra época, y su piel tenía un tono pálido, casi traslúcido. Su mirada era vacía, pero había una tristeza profunda en sus ojos que me atravesó el alma. Me quedé paralizado, sin poder apartar la vista de él. Sabía que aquello no era normal. El niño no pertenecía a este mundo. Intenté hablarle, preguntarle quién era y qué hacía allí, pero no respondió. Simplemente se quedó allí, mirándome con esos ojos tristes. Un escalofrío recorrió mi cuerpo cuando, sin previo aviso, desapareció ante mis ojos, como si nunca hubiera estado allí. Regresé a mi puesto de vigilancia con el corazón acelerado,
tratando de encontrar una explicación lógica a lo que acababa de ver. Revisé las cámaras de seguridad, pero no había rastro del niño. Empecé a dudar de mi propia cordura, pensando que tal vez había sido una ilusión causada por el cansancio. Sin embargo, esa no sería la última vez que vería al niño. Las noches siguientes, su presencia se hizo más frecuente. A veces lo veía caminando por los pasillos, otras veces lo encontraba en la sala de exposición, siempre con esa mirada triste y vacía. Cada vez que intentaba acercarme a él, desaparecía como un susurro en el viento. Empecé a notar otros fenómenos extraños, puertas que se abrían y cerraban solas, susurros inaudibles que parecían emanar de las paredes y una sensación constante de ser observado. Una noche, decidí investigar más a fondo. Hablé con algunos empleados de la funeraria y descubrí que no era el único que había visto al niño. Varios trabajadores habían reportado avistamientos similares, pero todos habían sido ignorados o descartados como simples leyendas urbanas. Decidido a llegar al fondo del asunto, empecé a indagar en los registros antiguos de la funeraria. Fue entonces cuando encontré una vieja fotografía en blanco y negro, tomada hace más de 50 años. En ella, un niño con el mismo traje antiguo que yo había visto, estaba posando junto a su familia. Según los registros, su nombre era Eduardo y había muerto trágicamente en un accidente. Sus padres, destrozados por el dolor, habían velado su cuerpo en la funeraria Paz Eterna. A partir de ese momento, los avistamientos del niño comenzaron a ser reportados. Armado con esta nueva información, decidí intentar comunicarme con el espíritu de Eduardo. Creía que, tal vez, su alma estaba atrapada en la funeraria y necesitaba ayuda para encontrar descanso eterno. Esa noche, volví a la sala de exposición con la fotografía en la mano y me senté en una de las sillas, esperando a que el niño apareciera. Pasaron varias horas y estaba a punto de rendirme cuando sentí un frío intenso a mi alrededor. Levanté la vista y allí estaba, el niño con su traje antiguo, mirándome con esos ojos tristes. Sostuve la fotografía y le hablé en voz baja, diciéndole que sabía quién era y que quería ayudarlo a encontrar paz. Por un momento, su expresión cambió y pude ver un destello de esperanza en sus ojos. De repente, un viento helado llenó la sala y las luces comenzaron a parpadear. Sentí una presencia oscura y malévola, como si algo estuviera tratando de evitar que ayudara al niño. Luché contra el miedo que se apoderaba de mí y me concentré en Eduardo, diciéndole que no tenía que tener miedo, que juntos encontraríamos una manera de liberarlo. El viento se hizo más fuerte y las sombras en la sala parecían cobrar vida propia. Sentí que algo me agarraba, tratando de arrastrarme hacia la oscuridad. Pero justo cuando creí que todo estaba perdido, el niño dio un paso hacia mí y extendió su mano. La tomé, sintiendo un frío que me heló hasta los huesos, pero también una paz indescriptible. Con una voz apenas audible, Eduardo susurró gracias antes de desaparecer en una luz brillante que llenó toda la sala. El viento cesó de repente y las sombras se desvanecieron. La funeraria quedó en silencio, pero esta vez era un silencio lleno de paz, no de terror. Desde aquella noche, nunca volví a ver al niño. Los fenómenos extraños cesaron y la funeraria Paz Eterna volvió a ser un lugar tranquilo. Aunque la experiencia me dejó marcado, también me dio una nueva perspectiva sobre mi trabajo y sobre la vida y la muerte. Ahora, cada vez que paso por la sala de exposición, no puedo evitar pensar en Eduardo y en cómo su alma finalmente encontró descanso. A veces, en medio de la noche, siento una brisa suave que me hace sonreír, recordándome que, incluso en los lugares más oscuros, siempre hay esperanza para aquellos que buscan la paz. Este es mi testimonio, y aunque algunos puedan no creerme, sé en mi corazón que todo lo que viví fue real. La funeraria Paz Eterna fue testigo de algo más grande que la vida y la muerte, y yo, Fabián Gastelum, fui su guardián en esa noche de terror y redención. Si te gustaron los relatos, nos gustaría que nos apoyaras con un like o un comentario, ya que eso nos ayudaría bastante. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas los relatos de Mr. Terror Maligno. Sin más, gracias por escucharnos. Hasta el próximo relato.